Bienvenido a Todo es Posible. Les saludo desde Miami, Florida, a todos los que nos sintonizan en este momento en diferentes países, especialmente en el área de Iberoamérica, que tanto nos ven. Y claro, por todo el mundo que nos están mirando en este momento. Hoy tenemos un tema muy interesante, ya que estamos viviendo tiempos críticos. Las guerras entre naciones, virus, pestes, hambrunas, terremotos, y es una de la sociedad tan liberal que estamos viviendo y pasando en este momento. Nunca ha habido una sociedad tan liberal como la presente. Estamos viviendo las señales de los tiempos finales. Y en este programa queremos despejar todas sus dudas sobre este tema tan importante. Para eso he invitado a dos expertos sobre este tema. Tenemos la ministra Griselda Cedeño, que es maestra de nuestro Instituto Bíblico aquí, Alfa y Omega, y pues claramente ella enseña este tema, de los tiempos finales. Y el pastor Vigilio Sierra, que es un experto en este tipo de temas y que ha hecho estudios, varios estudios sobre el Apocalipsis. Bendiciones a ustedes. Bendiciones. Lindos tenerlo. Bueno, gracias. Explíquenme un poco ahí, y quiero que hablen así de pronto, lo que así como venga la inspiración. Los tiempos finales de Mateo 24, cuando Cristo empieza a hablar de rumores de guerra, va a pasar esto, va a pasar lo otro. ¿Estamos ya en esto o no estamos en esto? Hay un área en que Cristo llama principio de dolores. ¿Qué tenemos? Estamos viviendo principio de dolores, conforme dice la palabra en Mateo, de rumores de guerra, nación contra nación. Todo esto lo que estamos viviendo es un preámbulo de lo que es la tribulación que va a vivir la tierra. Estas son solamente las señales. Dice la palabra que cuando veamos estas señales debemos erguirnos, estar atentos, porque el tiempo se acerca. Y las señales se están cumpliendo. Desde el principio que Cristo sube a los cielos, los apóstoles y los discípulos decían: Maranata, Cristo viene pronto. ¿Pero sí, qué es pronto? Realmente hay una serie de profecías. No solo lo que dijo Cristo en Mateo 24, sino de los del Viejo Testamento están ya, hay profecías sobre esto. Y esas profecías se están cumpliendo. Amén. Ahora podemos decir Maranata. Sí, podemos decir Maranata. Cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos y cuando aparece el apóstol Pablo, ya había unos, especialmente los de Tesalónica, que habían dejado de trabajar y todo porque ya Cristo venía. Ya, claro. Pablo, conociendo todo el Antiguo Testamento, sabía que venía una dispersión del pueblo de Israel y que retornaría cientos y cientos de años después. Pero realmente el comienzo de la señal más fuerte fue el retorno de Israel a la tierra en el año 1948. Esa es la señal. A partir de ahí comenzamos a observar todo lo que sigue. Indudablemente, como dice la hermana Griselda, estamos en los dolores de parto, principios de dolores. Estamos viendo catástrofes, inundaciones, hundimiento de tierra, columnas de humo, que son 4 o 5 volcanes que se manifiestan todos los días dentro del mar o fuera del mar. Y los fuegos. Y los incendios. Enorme. ¿Por qué esta es una señal, la pandemia del COVID? ¿Por qué? Porque abrazó al mundo entero. Si hubiera sido una porción en un país, no era una señal. Pero cuando algo abarca el mundo entero, entonces sí es una señal. Y por eso, como dice la hermana Griselda, tenemos que erguirnos y estar pendientes y cuidar, porque el Señor está a las puertas. No sabemos el día ni la hora. Sabemos que estamos en el tiempo. Pero para que no nos encuentre descuidados, mantengamos nuestra lámpara encendida. Mientras más profecías tomen lugar, hay muchas de ellas, ¿no? Sí. El avance de la ciencia, vemos la ciencia y la tecnología, sí. Vemos, por favor, para mí, una de las más poderosas es que lo malo se llama bueno y lo bueno se llama malo. Isaías 5:20. Y la palabra dice que a causa de la maldad del hombre, el amor se enfriará. Y es lo que estamos viviendo en estos momentos. Se endurecen los corazones por la falta. Óyeme, yendo, por ejemplo, aparte de lo que Cristo dijo, guerras, rumores de guerra, vemos lo que está pasando allá en Ucrania. Así es. No podemos negar que esto es parte de lo que hay, no solo por la guerra, los rumores que hay alrededor de esto. Sí. Que si empieza la Tercera Guerra Mundial, que si esto van al otro, los otros países en alerta. Sí que hay guerra y rumores de guerra al mismo tiempo. Pero el genocidio que está sucediendo ahí también tiene que conectarlo con la dureza del corazón de los hombres. Así porque, aunque me dicen, no, porque Putin es el que lo dice, pero los soldados que llevan esto a cabo
Son culpables No, y también. no Tienen corazón duro. tienen el corazón endurecido y es a causa de la maldad, así mismo como usted dice, pastor. De igual manera, la gente tiene que saber y entender que esto que está viviendo Ucrania es lo que dice la palabra que vamos a ver en los tiempos finales. Que no es algo que está fuera de nuestro alcance, es algo que ya está profetizado que iba a acontecer aquí en la tierra. Y es a causa de la dureza del corazón del hombre. La gente a mí me dice, y esto lo he dicho yo en la iglesia varias veces y en la radio, todo tiene que ocurrir porque está profetizado. Es la palabra de Dios. Amén. Así que si Dios lo dice, va a suceder. Ahora, todo lo que está profetizado es feo en esa área. En esa Así área, es. sí. Entonces, ¿cómo es que Dios hace esto y vamos a hacerlo? Va a suceder porque Dios lo dice cuando es tan feo y tan doloroso. Pero es que Dios, no es que Dios lo diga, es que Dios ve todo. Dios ve el futuro. Y lo Dios hizo escribir. veía desde el principio estos apóstoles y profetas. Dios ve, a través de ellos Dios habló. Pero es que Dios veía el futuro y veía cómo se alejaban de su corazón las sociedades del mundo. Sí, sí. Y está escrito en Gálatas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Amén. Yo creo que lo que Dios estaba declarando y profetizando a través de los profetas y apóstoles era que el día de cosecha llegaría para sociedades de corazones duros que están estableciendo. Así que sí va a suceder, pero Sí, no va a porque suceder. Dios quería que sucediera, es que Dios veía Y lo hizo escribir. y lo hizo escribir. Mire, hay una cosa que hay que tener pendiente. Aunque para las personas nuevas que por primera vez están escuchando esto, hay unas promesas maravillosas de nuestro Señor Jesucristo, el Dios creador de cielos y tierra. Él viene por su gente, pero Él quiere que las personas entreguen su corazón a Él para librarse de todas estas cosas que vienen. Claro. Por ejemplo, ¿dónde encajamos nosotros el capítulo 38 y 39 de Ezequiel en el Apocalipsis? Porque en el Apocalipsis no aparecen. Pero ¿dónde lo podríamos encajar? Inmediatamente después del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque cuando el arrebatamiento sucede, sabemos que se transforman los cristianos, los hijos de los cristianos, y se transforman todos los niños del mundo entero, sean cristianos o no. Porque el reino de Dios pertenecen todos los niños. Entonces eso causa un caos extraordinario. Todo el mundo peleando contra todo el mundo porque van a haber rumores de que los niños lo cogieron para sacrificarlos, para ofrecerlos a Satanás, otros para abusarlos y la gente va a estar confusa. En esa confusión de río revuelto, entonces los enemigos de Israel dicen, esta es la oportunidad. Hablan con Rusia para que los capitanee y los lleve hasta las montañas de Golán para invadir a Israel. Pero viene fuego del cielo y los consuma a todos. Hasta ahí llegó el programa de Rusia en el plan de la tribulación. Así es. Bajan de ahí de Ucrania, pasan por el Mar Muerto, ¿qué digo? Por el Mar Negro, llegan a Turquía, que los reciben con los brazos, se unen los otros ejércitos islámicos y llegan a Siria y ahí se ubican en las montañas de Golán. Quedan sin ejército porque Dios los destruye. Entonces la prostituta que está por acá, que tiene a su paladín, que es el anticristo, lo impulsa. Le prestan el báculo ese torcido, que parece un arco, y le dicen, conquista el mundo con la paz. Y la consigue. Entonces, él va a ser favorable a Israel y les va a decir, derriben esa mezquita de Omar y construyen el templo. Como no hay quien la defienda, entonces ellos destruyen los judíos y construyen su templo porque ahí está que lo van a construir. Estás Amén. predicando como nunca antes. Así es, poderoso. Pero tenemos que entender como pueblo de Dios que esto va a acontecer después del arrebatamiento. Que los que estamos aquí, estos principios de dolores que estamos viviendo en este tiempo, tenemos promesas de parte de nuestro Amén. Padre de cobertura, porque la palabra dice en Salmo 91, el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo esa sombra. Sí, Entonces, sí, sombra de amén. protección. así, entonces nosotros como hijos de Dios, aquellos que hemos aceptado a Cristo, estamos bajo esta cobertura y estos principios de dolores no nos van a afectar. Nos podrán venir ráfagas, pero la profundidad de esto... Hay promesa para el pueblo. Pero tenemos promesas. Es lo que quiero llevarle un mensaje al pueblo de Dios, que en medio de estos tiempos finales, nosotros, los hijos, los que cubiertos con el poder de la sangre de Cristo, tenemos promesas de cobertura y protección de parte de nuestro Amén. Padre. Ahora bien, esto es para los hijos de Dios. Amén. Las promesas son para los hijos. Así es. Que son los herederos.
Y nosotros somos porque hemos recibido a Cristo. Amén. Y Él, de acuerdo al Evangelio de Juan, capítulo 1:12, nos ha dado potestad de entrar en adopción, Amén. de convertirnos en hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces, eso es para nosotros. Sin embargo, aunque la protección es para nosotros, el dudarla nos cancela la promesa. Así es. Porque es la fe la que activa lo que Dios me promete. Amén, amén. Entonces, desafortunadamente, van a haber cristianos que van a ir al cielo cuando mueran, Sin ver pero, la promesa. pero hablando de ahora hasta el final, no importa en qué porción estás tú de las Escrituras, la fe activa lo que Dios promete. Amén. Así Amén. es. El yo dudarlo, como dice en Marcos 11, 23, 22, 23, cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. No dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice se le será hecho. Quiere decir Amén. que la promesa es que yo puedo llegar a tener lo que Dios dice que yo puedo llegar a tener. En este caso estamos hablando de protección divina, pase lo que pase. Pero si lo dudo, no dudaré, sino creyere. Así que aparentemente el yo no creer es igual que si creo y dudo. No pasa nada. Sí. Así es. Invalida. Dios se le cree o no se le cree. Sí. Y entonces esto es importante que el pueblo sepa. Con Dios es todo o nada. Sí. No, no, yo soy cristiano, no voy a tener problemas. Pero, no te metas abajo de la cama porque estás cancelando la promesa siendo cristiano. Sí, Así sí. es. Sí. Y eso tiene el pueblo que comprender. Y como yo digo, tú no puedes esperar el día de la carrera para empezar a correr el maratón. Tienes que empezar A calentar. Por eso es tan a calentar, porque si empiezas a correr el mismo día, en la primera cuadra con la lengua limpia a caer. Por eso es tan importante que la vida del cristiano tenga una vida de oración y comunión con Claro, Dios. un desarrollo de lo que, claro, preparándose para lo que sea. Es que es como dice la palabra, que él viene a buscar a su novia. Nosotros somos la novia. Pero, ¿qué hay entre una relación entre un novio y una novia? Es conociéndose diariamente, es teniendo relación diariamente. Y es ahí Amén. donde se hace el vínculo de confianza. Y es ahí donde nosotros como cristianos tenemos que tener ese vínculo de confianza. Y se hace diariamente a través de la oración. ¿Terminaste? Que ya tengo oración. Me quedé esperando así. Yo quiero decirles y a las personas que están escuchando que Dios creó a toda la raza humana que fuera apta para ser salva Oh, y claro. ser la novia de Jesucristo. Esa es la Seguro. razón por la cual Dios creó a la humanidad, para encontrar una novia para el Hijo. Y todo ser humano, en el día de hoy, todas las personas están invitadas a las bodas del Cordero. Más nada. Hay puesto para todo el mundo. Es El que no quiera es correctísimo. porque no quiere y se queda y sufrirá las Cristo no murió. consecuencias. Cristo no murió por un grupito, murió por todos. Él hizo su parte. ¿Y cuál es la mía? Creerlo y Creerla. recibirlo. Bueno, la palabra dice en 1 de Tesalonicenses que vamos a estar en el arado. Uno será levantado y otro será dejado. Dice la palabra que nuestro cuerpo va a ser transformado. Y que dice la palabra En un que abrir y cerrar de ojos. en un abrir y cerrar de ojos, y que escucharemos una voz de mando, una voz de arcángel, una voz de trompeta. Y cuando esa Se supone voz, que sea el shofar. exactamente, cuando esa voz suene, seremos transformados, los muertos resucitarán primero. Yo digo que eso de muertos en Cristo. O sea, me imagino que eso durará un segundo. Muertos primero, vivos segundo. Sí, va a ser una cosa Entonces, abrupta. cuando se habla de la venida de Cristo, ya estamos hablando ya después de la gran tribulación, cuando Cristo ponga los pies sobre la tierra. Amén. Allí donde Cristo va a pelear contra las naciones. Ya eso es después de los 7 años. Eso Sí, al después final de la del- boda Ahora, del Cordero. Ok, añade tú. Bueno, indudablemente la mayor parte de los teólogos concuerda con esto, aunque hay unos que otros que quieren quedarse en la tribulación y piensan que el arrebatamiento va a ser en la 7ª trompeta de los 7 juicios. Eso es absurdo porque no estarían esperando al Señor, sino al anticristo. Claro. Lógico. Nosotros esperamos al Señor y si el Señor no viene y transforma su iglesia, no comienza la tribulación. Ese es el evento mundial que da comienzo a la tribulación. La iglesia es la autoridad, Así la es. cual
se supone que somos nosotros, la iglesia en sí, la que tiene controlado a que el anticristo no totalmente. Muy bien que usted tocó ese punto. Usted recuerda que ahora en enero y febrero de este año pusieron un alebrije en la explanada de las Naciones Unidas. Alebrije es una estatua con muchos colores, especialmente los colores del arco iris. Ajá. Y era una bestia parecida en un 60 o 70% a la bestia que aparece en Apocalipsis 13. Tenía patas de oso, cuerpo de leopardo y boca de león y 2 alas. Pero de todos modos, el mundo entero asoció, esa es la bestia de Apocalipsis. Entonces, la iglesia no sabía que tenía fuerza y cuando pusieron a llenar todo el Instagram, YouTube, Google, todas las redes sociales diciendo que las Naciones Unidas iban a preparar al anticristo para que dijeran paz y seguridad y viniera destrucción repentina. Entonces fue tanta la invasión de esas voces que en las Naciones Unidas dijeron tenemos que quitar esto porque fue fuerte, nos van demasiado. a acusar de que vamos a preparar al anticristo en vez de poner una paloma. Efectivamente, quitaron ese alebrije. Pero ¿qué nos enseña esto? Que Satanás quizás estaba Escondido. haciendo un tanteo. Sí, Voy a tanteo. presentar esto para ver cómo reacciona. Quizás después de eso Satanás diría, tengo que aguantar a mi paladín el anticristo hasta que la iglesia salga, porque Así si no, es. Eso me es. lo van a señalar. Es correcto. Pero ¿no creen ustedes que ya Satanás está tanteando, como tú Por acabas de decir? supuesto. Yo creo Y todo lo que firmemente está que sí. sucediendo. Aunque quiero decirte que nos aprovechamos de lo que está sucediendo, porque pues, yo creo que esto aparte de internet, todas estas cosas son preparaciones para el anticristo que viene. Claro. Pero Amén. la iglesia tiene que aprovechar para llevar el evangelio Más con que- las mismas Claro. herramientas satánicas que están sucediendo. Así es. En Daniel dice así mismo que en estos tiempos vendrían la tecnología como nunca antes. Yo me imagino para Daniel cuando vio aquella visión. Daniel no sabía lo que era un celular, lo que era una computadora, lo que era absolutamente nada de esto, ni un tren ni nada de esto. Y esto es lo que estamos viviendo ahora. Esto es una preparación para el... Pero bueno, la iglesia sale. Así es. Y la iglesia sale y mientras más... bueno, todas estas son señales para la venida de Cristo. Así es. Y la señal principal para la venida de Cristo es el arrebatamiento de la iglesia. Arrebatamiento. Así es. Esta es una señal. Así es. Porque todas son señales que están sucediendo ahora. Lo bueno es malo, la tecnología, lo otro, las cosas naturales, todas son señales. Pero cuando la iglesia se vaya, esa es la señal principal. Claro. Así es. Y ahí es cuando se va y se va la autoridad, porque Cristo deja la autoridad a su cuerpo, Amén. que es la iglesia. Sí. Y cuando se va el cuerpo, la novia se va a los cielos, la autoridad se va y entonces sale el anticristo por 7 años. Sí. Así 3 es. años y medio y 3 años y medio. Sí, Así yo es. quería decirle, Diga hermano usted. pastor, que la cuestión de Rusia en Ucrania y eso, mire, en Ezequiel dice que el Señor va a poner garfios en Gog, que es Rusia, y lo va a llevar exacto. hasta abajo, hasta Gog. allá, a las montañas de Golán. ¿Por qué? Porque Rusia va a estar quebrado y Rusia va a decirle a los enemigos de Israel, le va a decir, bueno, yo los voy a comandar, pero cuando ya hayamos triunfado, yo me quedo con todas las riquezas del Mar Muerto. Porque hay un afiche que han hecho en Rusia desde hace varias décadas que dice, conmemorando la futura invasión a Israel. Imagínense. Claro. Y China está en ese medio también, ¿no? Sí. ¿Cómo ves China tú en esa Hay área? la unión de China y En Rusia, y aparentemente, para- o están tratando de unirse. No, ellos no se mezclan nunca. Ellos no se van a toda esa mezclar gente, toda esa gente cae en el Armagedón, porque todos en el Armagedón van a reunirse de todos los países en el Valle de Armagedón, que tiene 29 El kilómetros, Mejido, 40 y Mejido, el tantos. Valle Sí. de Mejido. Mejido. Ahora bien, cuéntame de eso. El Valle de Mejido es un valle enorme, yo acabo de venir de la Sí. la semana pasada, un valle enorme en el cual se declara que cuando Cristo venga, porque Cristo regresa entonces después Así de los es. 7 años de tribulación, Así es. que van a ser muy duros, más requete duros los últimos 3 años y medio. Cuando Cristo regresa, regresa con nosotros Así es. y los ángeles. Así es. No, nosotros somos los santos ángeles. Es que a veces a los santos se le dice ángeles, Ok. porque somos como ángeles, que ya no nos casamos ni nos damos en casamiento. Pero la guerra, Ajá. claro, eso es una parte de cierta fricción que si venimos nosotros y los ángeles o tan solo Bueno. los ángeles, nosotros, sin los ángeles. No importa cómo Porque, sea. claro, pero venir, Cristo regresa Viene. con su ejército. Así eso. es. ¿Comprende? Seamos nosotros y los ángeles, nosotros solos.
pero de que regresa y que yo regreso y tú también. También. Así, de que Coja estoy al ahí, anticristo estoy y al ahí. falso profeta y los lanza directo. Entonces en Megido Ahí. hay una guerra, Así es. la cual es la que estamos hablando del Apocalipsis. Explícanos. No, no es la tercera guerra mundial, es la guerra de todos los aliados del anticristo contra el que viene. Porque se rumora que viene. Y ellos sí podrían vaticinar hasta la venida visible de Cristo, porque cuando estén ahí reunidos es porque está Sí, viniendo. leen la Biblia, se dan Sí, cuenta. sí, ¿no? sí, entonces cuando el Señor aparece, esa señal, que el rayo así claro y todo, y llega allá, coge al anticristo y al falso profeta, los transforma vivos y los lanza al lago de fuego y azufre por la Este hombre, eternidad. que ten cuidado con la mano esta que le va a llevar la nariz ahorita. Oye, te emocionas en esto. Pero es tremendo, es tremendo. Ahora bien, tengo nada más que me queda un minuto, pero quiero entonces... hemos tocado varios puntos interesantes, importantes. Muy importantes. Que la iglesia tiene que saberla básicamente. Amén. Pero una cosa, cuando se vaya a la iglesia, regresando ahora, antes de los 7 años, la iglesia todavía está aquí, Cristo viene, vamos a levantar, igual que Cristo subió al cielo, Así es. así vamos a subir nosotros, porque nuestro va a ser cuerpos glorificados. Así Amén. es. Que vimos después, como Cristo atravesó las paredes cuando se encontró con los discípulos y Tomás no estaba ahí, etcétera. La Biblia dice, y con la puerta cerrada se apareció Sí, Cristo. sí. Nosotros podemos atravesar el techo con ese Sí. tipo de cuerpo, Así que es el es. que vamos a tener glorificado. Hay una diferencia en cómo lo conciben en las series que dan de rapto y todo. Hay una pequeña diferencia que usted lo sabe. Nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Correcto. Pero la subida es lenta para que todo el mundo la vea. Para que todo el mundo la vea. Cuando Jesús ascendió a los cielos fue lenta. Cuando Elías ascendió también fue lenta. Cuando De igual Enoc manera. todos fueron lentos y lo vieron. Ya, todos lo vieron. Claro. Entonces, la importancia que tiene el rapto es que la gente vea a la gente subiendo y atravesando el cielo raso y Porque eso va a ser... que se desaparece y nadie se da Pero cuenta. eso va a ser base para que muchos se conviertan. Claro. No, porque... Eso es bien para que vean. Pero esto es lo que mi primo me decía. Yo fui a aquella iglesia un día y ese pastor estaba hablando de una cosa como esta. Sí. Aunque claramente ya el diablo está preparando de que van a decir que los marcianos se llevaron a la Sí. gente. No, pero de igual manera, por eso es que nosotros tenemos la Biblia, tenemos que estar atentos como aquellas 10 vírgenes, como aquellas 5 que estaban preparadas con su lámpara Sí. llenas de aceite, esperando eso para ser manifestado. Así que pase lo que pase, después que se vaya a la iglesia, va a haber un impacto evangelístico grande en el mundo, porque se van a dar cuenta, lo que me fue lo que me dijo mi primo, esto fue lo que dijo el pastor. Oye, el tiempo se me acaba, qué tremendo. Vamos a tener que regresar Claro. a seguir hablando de esto. Bueno, bendito Cristo. Bueno, gracias por estar con nosotros yo te quisiera seguir, pero no puedo. Bueno, gracias a ti que estás conectándote o conectado, has estado conectado. No hay que tener temor. Lo que tenemos que saber es que pase lo que pase y estas señales que no son bonitas la mayoría, tomen lugar tú y tu tribu, porque Dios es un Dios de generaciones, estamos protegidos. ¿Qué tenemos que hacer? Creerle. Pero Amén. claro, parece fácil decir creerle, pero hay una situación que tenemos en la mano que vamos a tener que creerle cuando evidencias naturales van en contra de lo que Dios dice. Amén. Y ahí es cuando tenemos que guerrear nuestra fe para que se mantenga. Pero quiero que sepas que tú estás protegido. Vienen cosas grandes, pero cosas tremendas. Los tiempos están llegando y los tiempos están aquí. Y Cristo es Rey glorioso y Amén, Señor. amén, Gracias amén. por estar con nosotros. Un placer. Gracias tú por Amén, estar en amén. tu casa mirándonos. Este es el Pastor Delgado de la Iglesia Alfa y Omega, despidiéndome y recordándote que todo es posible si Si puedes puedes creer. Amén.